Saludos, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte de nuevo y poder estar contigo en nuestro podcast de entrenamiento Perfect Elite. Sí, estamos dándole continuidad a nuestro entrenamiento profesional. Así que quiero que escuches que ya estamos entrando en la habilidad número 3 de presentar a tu producto oportunidad a tus prospectos, ¿sí? Ya hemos hablado de habilidades que nos van a ayudar a identificar los prospectos e invitarlos a conocer nuestro producto, nuestra oportunidad de negocio, ¿sí? Ya aprendiste ya aprendiste que vas a estar invitándolos a revisar la herramienta o asistir a las conferencias, ya sea virtuales o como se estén llevando en este momento, ¿sí? Si tú le estás diciendo, ojo, si tú le estás diciendo a tu prospecto que debe revisar esta herramienta por ellos mismos y no vas a estar allí, solamente dale un buen seguimiento, ¿sí? Si tú ya le dijiste que lo harías, dale un buen seguimiento para saber qué necesita entender. Tú no eres el problema, ¿entendido? Tú no eres el problema. Eso es algo que tú también tienes que entender y aceptar que tú no eres el problema. Si no debes convertirte en un experto para poder invitar a las personas. No, si hay alguien que hace preguntas, no es necesario que tengamos todas las respuestas porque no es lógico. No es lógico que una persona tenga todas las respuestas cuando va iniciando. Claro que no. Entonces estarías diciéndole a tus prospectos que debe tener todas las respuestas antes de poder prospectar, antes de poder invitar. Y eso toma mucho tiempo. Además, no tienes todas las respuestas porque con el tiempo sigues aprendiendo. Fíjate, aquí en esta habilidad número 3, en el libro GoPro, Eric Ward decía que cuando él se sentaba con alguien le decía, deja que yo te cuente todo sobre nuestros productos. Deja que yo te cuente todo sobre nuestra compañía. Deja que yo te cuente todo sobre nuestro plan de compensación. Deja que yo te cuente todo sobre nuestro increíble sistema de soporte. Y eso era el primer problema, ¿sí? Ese era el primer problema. Porque después de que tú platicas las estrategias poderosas o le platicas todo lo que has aprendido, siempre te van a hacer una pregunta más, ¿sí? Y a veces no tienes todas las respuestas. Por eso, en este momento, ¿sí? Te puedes hacer muchos cuestionamientos. Tú no eres aún un experto. Apenas vas iniciando. Y si tú haces todo este tipo de cosas, pues entonces tus prospectos van a saber que no es verdad y lo que vas a lograr es crear escepticismo en ellos. No te van a creer. ¿Sí? El segundo problema es que la mayoría de los prospectos, decía Eric Ward, sabían que no era un experto, como estamos diciendo ahorita. ¿Sí? No te puedes presentar como una autoridad en el tema, porque la gente sabe que no es cierto, aún no sabes mucho. Así que, como sabemos que nos vamos a convertir muy pronto en un experto en el tema, pero aún así no puedes dar la presentación tú solo. En el caso de Eric Gold decía, yo era la persona que daba la presentación y no es posible crear una organización que pueda duplicarse si usas esta estrategia sí y sin duplicación.
El mercadeo en red es solamente un trabajo, ¿sí? Fíjate cómo le hacen los expertos. Por ejemplo, él empezó a observar que los expertos nunca se hacían ver como expertos cuando prospectaban. Nunca se presentaban como un experto. Ellos actuaban como un consultor que conectaba el prospecto con las herramientas, ¿sí? Actuaban como un consultor que conectaba el prospecto con las herramientas, con los eventos, con otros distribuidores para ayudar a educarse, ¿sí? Y si el prospecto hacía una pregunta, entonces ellos no daban la respuesta, sino lo guiaban, pero no se la daban directamente. Los profesionales sabían que podían firmar a la persona con el conocimiento y la experiencia que tenían, pero ellos sabían que iba a tomar más tiempo, que pudiera hacer lo mismo un distribuidor, y encontraban una estrategia más sencilla, ¿sí? En el mercadeo en red, no importa qué funciona, lo importante es lo que se duplica. Mucha gente sabemos que funciona, claro que sí, pero a ver, es más importante saber cómo se duplica. Y esto debe ser un principio que se guíe a cada profesional del mercadeo en red. Esto debe guiar a cada profesional del mercadeo en red. Entonces, Eric decía que los profesionales usaban herramientas en lugar de su propia sabiduría. Usaban los eventos en vivo en lugar de sus propias presentaciones. Usaban a otros distribuidores para proporcionar los datos en lugar de sus propios datos ellos mismos. No se presentaban como profesionales, sino invitaban a las personas a aprender acerca del producto por un tercero. Volvemos al punto. Ellos usaban a alguien que ya tenía resultado para poder guiar a tu prospecto. No eran ellos mismos, porque sabían que ellos no tenían todavía el conocimiento, porque sabían que no podían proporcionar toda la información, y también porque sabían que los profesionales traen consigo pasión, entusiasmo, emoción y convicción, ¿sí? Traen consigo pasión, entusiasmo, emoción y convicción. Entonces, si tú observas un profesional, vas a darte cuenta de eso y debes asegurarte de que también sea contagioso, de que esa pasión, ese entusiasmo y esa emoción y esa convicción sean tu prioridad, y después invita de manera profesional y deja que los recursos de terceros hagan el resto, ¿sí? Es importante aprender cómo presentar la oportunidad a grupos de personas, pero como dijimos, apóyate en terceros. ¿Qué quiere decir eso? Apóyate en tu upline, en tu línea de apoyo ascendente, ¿sí? Eso es importante. Y aparte, Eric Dward decía que lo que he escuchado decir, que él piensa que es verdad, es que la persona con el marcador hace el dinero. La persona al frente del salón dando la presentación usualmente tiene un ingreso por encima del promedio, ¿sí? Entonces allí empiezas a tener educación, empiezas a tener aprendizaje y estás haciendo lo efectivo. También es necesario que aprendas a contar historias para hacer crecer tu negocio, que es lo que se hace hasta la fecha. ¿Cómo ves? Fíjate, es algo bien sencillo. Ya dijimos que aprendes a utilizar terceros para poder hacer tu prospección, pero también es importante que trabajes sobre tu historia, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar la siguiente vez en el podcast de entrenamiento. ¿Cómo ves esto? Genial, ¿verdad? Asegúrate de hacer lo que vimos ahora.
precisamente, no hagas solo tú las cosas. Tú solo no puedes hacer las cosas. Apóyate en tu línea ascendente. Espero que te sirva ese podcast y vamos a seguir haciendo más para que tú puedas lograr tu entrenamiento y estar listo para ser un profesional. Te dejo esto y pues nos vemos en la próxima.